hora. Y bueno, le voy comentando de algo que me parece pues muy interesante por todas las implicaciones que tiene. Ayer tuve aquí en esta cabina convocada una mesa de debate como las que hacemos todos los martes y en las cuales pues presentamos desde luego posiciones que obviamente tienen que ser contradictorias para que haya un debate. Invité a Rafael Tovar y López Portillo, quien tiene el título nobiliario de conde de Gustarredondo, hijo de quien fue secretario de Cultura y un personaje durante muchas décadas en este ambiente, Rafael Tovar y Teresa, y hijo también de Carmen Beatriz López Portillo Romano, hija del expresidente José López Portillo. Estaba convocado él y estaba convocado Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Ya faltando unos minutos nos avisaron que no llegaría Alfonso Suárez del Real, según la versión que nos dieron, porque un grupo de personas habían tomado las oficinas de este secretario y le estaban impidiendo salir de las oficinas y bueno, pues no llegó. Así de sencillo el asunto. No llegó y en ese sentido mantuve una plática con Rafael Tovar y López Portillo, pues tratando de saber cuáles eran sus posturas críticas respecto a la política cultural que lleva el gobierno del presidente López Obrador. La verdad es que fue una plática, fue una entrevista un poco difícil porque las respuestas del entrevistado no eran ni tan amplias ni tan contundentes y en ese camino llegamos pues a las críticas de cómo se vive peligrosamente en la Ciudad de México y cómo esto es consecuencia pues de muchas cosas acumuladas y en determinado momento el propio Rafael Tovar y López Portillo dijo que pues el de su abuelo José López Portillo pues reconoció que había sido un sexenio marcado por mucha corrupción y le pregunté qué opinaba de esa gestión presidencial de José López Portillo y bueno pues él titubeó, se pasmó, patinó y finalmente terminó diciendo pues algo que parece que luego ya no le gustó después de que se había ido. Escuchemos lo que dijo él respecto a esta etapa de su abuelo José López Portillo. ¿Cuál es la valoración histórica, política, precisa que tienes sobre el gobierno del entonces presidente José López Portillo? Bueno, soy parcial, soy su nieto, pero así como puedo hablar del crecimiento que hubo, fue un crecimiento promedio en 6 años de 6.4, de la creación de muchos programas, fue un sexenio marcado por mucha corrupción. Me duele mucho decirlo, pero por mucha corrupción, mucha gente alrededor de mi abuelo que se vio beneficiada desde el servicio público. ¿Él mismo también? No. ¿La cesión de la casa llamada La Colina del Perro? No, eso fueron unos terrenos que el profesor Hank compró a Fernando Senderos y el propio profesor Hank fue quien pagó la construcción de esas 5 casas. Y se la cedió a quien había sido su jefe, presidente de la República. Sí. ¿No era un acto inmoral? Era un acto que después de... No sé cómo responderte. Quizá fue un exceso la construcción de esas casas, sí. ¿Fue inmoral? No lo sé. ¿Fue indebido? Sí. Bueno, pues eso fue lo que respondió, como usted puede escuchar, ante preguntas muy concretas y sin mayor acento o riña o sentido de ofensa, sino la revisión de un periodo histórico, y eso fue lo que contestó Rafael Tovar y López Portillo, quien es el vicerrector del claustro de Sor Juana, esta universidad que dirige su mamá Carmen Beatriz López Portillo Romano, es la rectora, y su hijo, quien estuvo ayer aquí, es el vicerrector.
Un claustro de Sor Juana que es patrimonio nacional, que es una propiedad de la nación, que ha sido y que fue cedido durante el propio gobierno del propio presidente entonces José López Portillo a la familia López Portillo para que rescatara este lugar según lo que se planteó en su momento, pero que finalmente ha sido pues una administración y un manejo, pues recuerdo lo que en Proceso se publicó en 2007, una entrevista en la cual el título es El claustro de Sor Juana como negocio familiar. La propia rectora, que ya lo era desde aquel tiempo, desde el 2007, Carmen López Portillo, le dijo a la reportera Columba Vertis de Proceso, le dijo, sí me gustaría que esto quedara claro, no es un negocio ni mío, ni ha sido un negocio de mi familia, al contrario, creo que tanto mi tía Margarita, en su momento, como mi prima Pilar, después, además del tiempo y todo nuestro amor, le hemos invertido en nuestros propios recursos, aunque sí es cierto que de pronto hay esta suspicacia. Le pregunté lo siguiente al vicerrector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Tobar y López Portillo, le pregunté lo siguiente. Entonces, ya en 1979, con López Portillo como presidente, comienza este espacio como la Universidad del Claustro de Sor Juana, que maneja primero mi tía Margarita, después mi tía Pilar y ahora mi madre. Pero el espacio no es de ninguna forma de la familia López Portillo, es un espacio que por decreto está en comodato a una asociación civil que ofrece 10 licenciaturas, 3 maestrías, un sinfín de cursos de educación continua y de la cual se han formado muchos jóvenes, muchos de ellos muy exitosos. ¿El negocio deja dinero? No, de ninguna forma, es una asociación civil. Que puede tener ganancias. Puede tener ganancias, pero todo se invierte para los propios estudiantes. Bien, pues 2 horas después de esta entrevista, el propio Rafael Tobar y López Portillo en su cuenta de Facebook, en su cuenta de esta red social, escribió, pues la entrevista que me hicieron en el programa de Julio Astillero en el 97.7 fue bastante mediocre, pues se abordaron todos los temas menos política cultural, que es lo que me dijeron que la entrevista trataría. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, como parece que es su costumbre, no llegó, pues aparentemente no le gustan los debates. En cambio, el periodista se dedicó a preguntarme sobre asuntos familiares que nada tienen que ver con el tema cultura. Es una lástima que no se haya podido ofrecer el debate sobre temas culturales que a todos concierne y que los temas abordados hayan girado sobre asuntos que ocurrieron hace 40 años y que a nadie o a pocos importa. En fin, pone él. En otra parte, dice el propio Rafael Tobar y López Portillo, dice... Hace un rato en el programa de Julio Astillero el periodista me hizo algunas preguntas bastante de mala leche sobre la presidencia de mi abuelo. El que en 2019 me hayan hecho tales preguntas equivale a que en 1976, inicio de la presidencia de mi abuelo, le hubieran preguntado con saña, ignorancia y descontextualización histórica al nieto de Abelardo Rodríguez sobre las polémicas del Maximato. Bastante absurdo, ¿no? Además, con todos los problemas que actualmente aquejan al país. Carmen López Portillo, al menos es la cuenta de Facebook a su nombre, que es la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y mamá de Rafael Tobar y López Portillo, el vicerrector de la misma universidad, le dice, la cuestión es que si te invitan a un programa para debatir, platicar, opinar sobre algún tema específico, me parece poco profesional por el hecho de que uno de los participantes no llegue, sesgar la entrevista a temas de otra índole. Luego Rafael Tobar y López Portillo cierra diciendo que prive el profesionalismo del periodista y del actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Que no se raje el muy sacón, pero queda en evidencia que en el actual gobierno todos son igual de cobardes e ineptos. Bueno, pues buscamos desde la producción de este programa a Rafael Tobar y López Portillo para ofrecerle la oportunidad de que al aire nos diera su réplica, su puntualización y que dijera lo que a su interés conviniera.
nos dijo que estaba en una reunión y que le era imposible atender el ofrecimiento de que al aire dijera lo que a su interés correspondiera. Y bueno, lo he tocado todo esto porque me parece que son momentos muy especiales los que estamos viviendo en nuestro país, que debería revisarse no solo ese periodo de José López Portillo, que efectivamente recibió lo que fue llamada la Colina del Perro, que fue una enorme extensión en la cual Carlos Jan González, quien había sido secretario en diversas carteras con el propio José López Portillo, al final le regala ese terreno y le construye edificaciones que obviamente valen pues una fortuna. Aquel a quien nombraron secretario en un sexenio presidencial, terminando eso, le hace este regalo ostentoso a quien había sido su jefe. Además, la verdad es que la revisión histórica de nuestro país nos muestra momentos en los cuales, durante los gobiernos de Miguel Alemán, durante el gobierno de José López Portillo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se sentaron bases de la gran desigualdad económica y se crearon enormes fortunas que hoy son aquellas que disfrutan unos cuantos, mientras el país vive en la miseria, en la injusticia, en la criminalidad, en el abandono, pero unos cuantos, desde el alemanismo, desde el López Portillismo, el periodo especial de Carlos Hank, el profesor que dijo un político pobre es un pobre político, se crearon enormes fortunas. Es necesario revisar y hablar de ello. No es hurgar al pasado nada más porque sí. El presente que hoy vivimos es consecuencia de ese pasado de rapiña, de negocios hechos desde la iniciativa privada, supuestamente, pero beneficiados por la relación con el poder. También creo que es tiempo de que se revise la situación de ese tipo de asociaciones civiles que reciben bienes, dinero, concesiones de los gobiernos y que luego se quedan como una herencia permanente. Durante la presidencia de José López Portillo se le entregó a una asociación integrada y dirigida por la familia López Portillo, lo que hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana, que sigue siendo dirigida por la familia López Portillo. De ninguna manera niego las cosas importantes que se hacen en cuanto a difusión de arte, de cultura, gastronomía, carreras universitarias, pero vale la pena revisar todo eso y decir, ¿de veras el dinero invertido ahí todo se maneja de una manera reinvertida por un amor a la patria y un amor a la cultura y al arte? Porque con frecuencia estas asociaciones civiles tienen una plantilla de colaboradores con sueldos, con gastos, que son cargados a esas asociaciones civiles. Cuando inicié como columnista en La Jornada hace más de 20 años, dediqué como 10 columnas a hablar sobre esas instituciones de asistencia privada que manejan dinero y reciben concesiones y un montón de beneficios y lo manejan en condiciones de altruismo, de filantropía, de servicio al prójimo, pero todas las familias están metidas en la nómina, todos los gastos de ellos y sus grupos metidos de una manera que no tiene revisión de parte de nadie. Así es que, pues reitero, a Rafael Tovar y López Portillo, conde de Gustarredondo, porque tiene ese título nobiliario, pues están aquí los micrófonos de Radio Centro para que nos hable pues de este periodo de la historia que es la de José López Portillo, del regalo de la Colina del Perro que sigue en el patrimonio familiar y de la operación del Claustro de Sor Juana, de donde es vicerrector, y también ojalá la propia directora Carmen López Portillo Romano nos explique y nos informe de todo lo que ahí se hace. Bien, son algunos de los asuntos interesantes de los cuales le vamos